un tema de gran importancia y es la idea que quede al terminar de por qué es tan importante hablar de nutrición en pacientes con demencia. Y es porque desde las guías internacionales han definido que esta relación nutrición-demencia funciona como un círculo vicioso. Hay algunos cambios relacionados con la edad, la carga de enfermedad, sobre todo en las etapas posteriores de la vida, que conllevan a una disminución en la ingesta de alimentos, a algunas condiciones que aumentan los requerimientos nutricionales. Esta disminución de la ingesta y aumento de los requerimientos conlleva a una pérdida de peso y deficiencias nutricionales que generan como consecuencia otras alteraciones u otras condiciones como la fragilidad y la sarcopenia y ya específicamente hablando de esa ponencia, deterioro cognitivo y demencia. Pero este deterioro cognitivo y demencia conllevan a nuevas pérdidas o disminución de ingesta y aumento de los requerimientos. Pero yo iría un poco más atrás, porque hay otros determinantes, otras condiciones determinantes que aparecen desde mucho antes. ¿Sí? Ya más adelante lo diré, pero incluso sabemos que desde el periodo de gestación, ¿sí? El estado nutricional de la mamá en el periodo de gestación va a conllevar al riesgo de desarrollo de demencia y más toda la trayectoria de envejecimiento, las condiciones socioculturales, económicas, tiene toda esta carga para alteraciones nutricionales y demencia. Y esto lo describe muy bien esta revisión de Lancet que se realizó en el 2020, como de lo que sabemos, cerca del 40% son condiciones o factores de riesgo potencialmente modificables. Acá en América Latina, incluso esta revisión considera que puede llegar a ser hasta el 56% el impacto de estos factores potencialmente modificables. De ellos, varios que tienen que ver con nutrición, por ejemplo, el manejo de la hipertensión, la obesidad, el consumo de excesivo de alcohol, la diabetes, ¿sí? Y en el mismo texto mencionan que hay otras condiciones que no consideraron como la malnutrición en el embarazo, como lo había mencionado, la desnutrición en la primera infancia, en la adolescencia y un bajo peso en la edad, en la mediana edad. Y es así como ellos mismos nos proponen que desde estas etapas tan tempranas iniciemos la intervención en la prevención, reduciendo la obesidad en la mediana edad, previniendo la diabetes, tratando la hipertensión, disminuyendo el consumo excesivo de alcohol. Y es que sabemos que cuando hay alteraciones cognitivas, también hay cambios en los patrones de alimentación. Se ha visto incluso como complicación frecuente la pérdida de peso, llevando esta, o considerándose esta pérdida de peso como un signo temprano de la enfermedad. Se ha considerado que aparecen fases prodrómicas de la enfermedad, incluso una década o 2 décadas antes ya viene con alteraciones alimentarias y esta pérdida de peso. Y además se sobreponen cambios con el envejecimiento, pues la demencia es más prevalente en el envejecimiento, entonces se acompaña estos trastornos cognitivos de los cambios esperados en el envejecimiento, como la anorexia del envejecimiento, los trastornos en los órganos de los sentidos o la disminución en la salivación, sumado a la alta carga de enfermedad o incluso a medicamentos que nos pueden alterar también la ingesta de los alimentos. Así como sabemos que en etapas preclínicas pues hay algún grado de disfunción olfativa y gustativa, las alteraciones sensoriales. Esto ya recordemos las fases de la deglución, nos va alterando la fase preparatoria de la enfermedad, de la deglución. En etapas leves a moderadas hay un déficit de atención, hay déficit de las funciones ejecutivas y hay un deterioro en la capacidad de tomar decisiones. Ya nos lo explicaba en la ponencia anterior la doctora María del Pilar. Esto que nos genera alteración por ejemplo, desde ir a mercar, ¿sí? En escoger los alimentos en el momento de mercar o el poder hacerlo como tal. ¿Sí? Se van cambiando esos patrones alimenticios y nutricionales, se genera una mala ingesta de alimentos, sobre todo alimentos que no son tan buenos nutricionalmente. Se ha visto que aumenta las preferencias por los alimentos hipercalóricos con exceso de grasas saturadas y de azúcares refinados. Ya en etapas siguientes, como la demencia moderada severa, aparecen las apraxias, las agnosias, los problemas en la conducta que nos van alterando los tiempos de comida. Entonces la persona está muy agitada, no quiere comer,
o por el mismo efecto de algunos medicamentos se genera algo de sedación, entonces estos tiempos de alimentación se ven afectados y empieza a aparecer la disfagia orofaringea. Esta disfagia considerada como un punto de inflexión en la progresión de una demencia a su estado severo. Y en la etapa severa, pues ya hay una negación a comer, aparece, como lo mencioné ya, la disfagia severa, las complicaciones que mencionaría en la siguiente diapositiva, y una gran pregunta y, y conflicto a la vez entre los cuidadores, los familiares y nosotros como profesionales de salud prestando atención a pacientes con demencia. ¿Cómo hacemos en esta etapa avanzada para asegurar un adecuado soporte nutricional o un soporte nutricional? Considerando y teniendo en cuenta que la malnutrición está presente en cerca del 30-40% de los pacientes en cualquier fase de la enfermedad. Y las complicaciones de las que hablaba son deshidratación, mayor pérdida de peso, ya les mencioné que en las fases prodrómicas venía con una pérdida de peso, ya con el diagnóstico del deterioro cognitivo y la demencia esta pérdida de peso se acentúa, la disminución de la albúmina sérica con un marcador nutricional por debajo de 2.5 gramos por decilitro, las complicaciones por las disfagias como las neumonías por aspiración, y recordar que la demencia es una condición inflamatoria crónica, entonces va a conllevar a caquexia. Y tan así que podemos considerarlo como un marcador de mortalidad en los siguientes 6 meses si aparece alguna de estas tres condiciones. Una disminución de cerca del 25% menos en los requerimientos basales diarios de la ingesta nutricional, alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo las alteraciones de hiper o hiponatremia y las neumonías broncoaspirativas. Si aparece alguno de estos tres, ya se considera un marcador de mortalidad en los siguientes 6 meses. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que intervenir tempranamente en la prevención. Desde la fase preclínica siempre hacer un tamizaje y detectar ese estado de malnutrición en un paciente con deterioro cognitivo y siempre se debe tratar. Desafortunadamente, pues esta intervención se suele iniciar tarde, incluso el mismo diagnóstico de demencia en algunos casos se realiza de manera tardía. Evaluar, ya lo mencionaré también, la suplementación con nutrientes específicos o el manejo con dietas completas, y esto siempre debe ser un abordaje multidimensional e interdisciplinar. Recordemos, son todos los factores económicos, sociales, culturales y el grupo de soporte que nos va a ayudar a abordar nuestro paciente con demencia y alteraciones en la nutrición. Podemos ayudarnos del tamizaje con el Mini Nutritional Assessment y recordar que en los ancianos somos un poco más permisivos en cuanto a la relación del peso para la talla en el sobrepeso y consideramos que ya hay una delgadez cuando este IMC está por debajo o igual a 23. Hay algunas recomendaciones para el mantenimiento de funciones cognitivas. Recordemos, estamos hablando en las fases prodrómicas y preventivas de la enfermedad. También puede aplicar para el tratamiento ya cuando el deterioro cognitivo está instaurado. Y las guías nos recomiendan una alta ingesta de alimentos de origen vegetal, de probióticos, de antioxidantes, de soya, de ácidos grasos poliinsaturados y de productos lácteos bajos en grasa. Y no nos recomiendan grandes ingestas de grasas saturadas, de carnes rojas, de azúcares refinados y de ultraprocesados. Ahora, en cuanto a nutrientes individuales, se ha estudiado mucho ácido fólico y vitamina B12 por su relación en el metabolismo con la homocisteína. Los estudios en general concuerdan en que no hay un impacto en pacientes sin demencia y que no tengan deficiencia de estos micronutrientes. Y en pacientes con demencia sí se ha evidenciado que logra mejorar las puntuaciones de los tests cognitivos. La cúrcuma promueve la actividad colinérgica, interviene en la neurogénesis, disminuye los niveles de aluminio cerebral, mejora la memoria espacial y disminuye la inflamación. Se podría utilizar como suplementación. Los ácidos grasos poliinsaturados, el omega 3 y el omega 6, hay un cambio en la membrana neuronal con aumento de los monoinsaturados y una disminución de los poliinsaturados, por eso considerarían una suplencia con los poliinsaturados, el omega 3. Recordar que el omega 6 aumenta la susceptibilidad del LDL a oxidarse, por lo cual sí se prefiere una relación mayor entre omega 3 y omega 6 de 5 a 1, y se ha documentado mayor efectividad en etapas leves.
no se ha documentado ninguna efectividad en la fase prodrómica o en pacientes sin deterioro cognitivo. La vitamina E tiene datos contradictorios, en realidad no es algo que se recomiende, y la vitamina D no tiene una evidencia fuerte en el deterioro cognitivo, pero sí recordar su beneficio en salud ósea y muscular, manteniendo la parte funcional que involucra también nuestro componente cognitivo, y recordar que la actividad física de hecho es un factor protector para el deterioro cognitivo. Se han estudiado también suplementos multicomponentes. Estas fórmulas nutracéuticas con DHA, con EPA, con monofosfato de uridina, colina, bueno, fosfolípidos, ácido fólico, están diseñadas para mejorar la sinapsis. No se ha documentado tampoco un beneficio en las fases prodrómicas de la enfermedad, pacientes sin deterioro cognitivo, pero sí en Alzheimer leve, pero pues la evidencia no es muy concluyente tampoco. Tenía pues, muy relacionado con las muestras pequeñas y que intervienen otros factores que probablemente tienen un poco más de impacto en el desarrollo de deterioro cognitivo o no. Y es así como se ha venido hablando de patrones dietéticos saludables. Esto en relación a que, como lo mencioné, el manejo nutricional tiene un componente multidimensional. ¿Sí? No es solo como nutriente por nutriente, sino que se sabe que hay otras relaciones. Una comida se realiza en un ambiente social, tiene un impacto social, de preparación, hay algunas relaciones de otros nutrientes que probablemente desconozcamos. Entonces se ha venido hablando de estos patrones dietéticos saludables. Tenemos el caso de la dieta mediterránea, la DASH, y la dieta MIND, que es como una combinación entre estas dos, que se sabe que mejoran la resistencia a la insulina, mejoran la dislipidemia, reducen la obesidad abdominal, reducen el estrés oxidativo y la inflamación. Y esto aquí conlleva a que mejore nuestro rendimiento cognitivo, a que haya una preservación de la anatomía y de la función cerebral, reduce el riesgo de enfermedad cerebrovascular y otros factores cardiovasculares, factores de riesgo cardiovasculares, y así disminuye la incidencia de demencia. La dieta mediterránea es más cultural, regional, del sur de Europa. La dieta DASH enfatiza mucho el consumo de lácteos, ojalá bajos en grasa, la ingesta baja de sodio, bajo en dulces industriales y de grasas saturadas. En general, las dos promueven el consumo de alimentos de origen vegetal y el consumo bajo y limitado de carnes rojas. Mencionando los beneficios, encontramos, en la diapositiva anterior, encontramos que hay una tasa más lenta en el deterioro cognitivo global. Hay niveles más altos en la función cognitiva, mejora la función ejecutiva, mejora la velocidad del procesamiento y de la memoria. Pero como lo mencioné también, hay una alta heterogeneidad en los estudios, pero la tendencia es que es favorable. La dieta MIND, como lo mencioné, es la intervención con dietas mediterráneas y DASH para retrasar la degeneración neuronal. Estos son sus acrónimos por el texto en inglés. Enfatiza la ingesta de bayas y vegetales de hojas verdes oscuras. Se ha documentado un enlentecimiento en la tasa en el deterioro cognitivo, considerando incluso que una persona con una dieta MIND pareciera cognitivamente 11 años más joven. Retrasa los marcadores en la neuroimagen de deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer, aumentando el volumen de sustancia blanca y manteniendo los volúmenes en el hipocampo. Y es así como vemos la evidencia un poco más hacia las dietas completas, Mediterránea, DASH o MIND. Mejoran los test cognitivos, mejoran el ánimo, mejoran la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, la memoria verbal, las respuestas, las alteraciones cerebrovasculares, y disminuye la tasa del deterioro cognitivo. Un poco menor evidencia en los suplementos multicomponentes, y definitivamente pues esto sí es muy debatible, la suplementación con nutrientes individuales, lo mencioné. Esto sobre todo porque es un componente multidimensional y hay relaciones entre los mismos nutrientes, mismos alimentos, que todavía probablemente desconozcamos. El consumo de alcohol, también importante en su relación protectora o de riesgo para el desarrollo de deterioro cognitivo y demencia. Recordando por su metabolito, el acetaldehído es neurotóxico. La deficiencia de de tiamina asociada al consumo de alcohol con el desarrollo de Wernicke-Korsakoff. Las otras afecciones por el consumo crónico y excesivo de alcohol, como las hepatopatías o incluso los traumas craneales por estados de alicoramiento,
caídas en estado de decoramiento, su riesgo documentado cardiovascular, lo cual puede pues, aumentar el riesgo también de demencia vascular, y su asociación en personas que tienen grandes ingestas de alcohol a niveles más bajos de educación a tabaquismo y depresión, que como lo mencioné pues también son factores de riesgo para deterioro cognitivo. Sabemos que un alto consumo, en estas revisiones lo definían como el consumo de más de 28 unidades a la semana. Una unidad de alcohol son 8 gramos de alcohol, entonces el consumo de más de 21 unidades a la semana se ha visto como factor de riesgo tanto en hombres como mujeres para el deterioro cognitivo. Aumenta cerca de un 30 al 40% este riesgo de deterioro cognitivo y está muy relacionada a las demencias de inicio temprano. Mientras que un consumo leve a moderado se ha visto su impacto protector, disminuyendo el riesgo cerca de un 47%. Y esto no está muy bien todavía esclarecido, pero al parecer tiene que ver mucho con la estructuralidad cerebral y su efecto vasodilatador en la circulación cerebral. En este artículo original se evaluó el consumo de alcohol y el riesgo de demencia y deterioro cognitivo en ancianos con y sin deterioro cognitivo previo. Se incluyeron 3.000 participantes, una edad promedio de 78 años, se hizo un seguimiento a 6 años y que concluyó que en las personas que ya tienen deterioro cognitivo leve, en realidad no hubo una diferencia entre el consumo leve y moderado de alcohol para desarrollo de trastorno neurocognitivo mayor, pero sí hubo una asociación, una mejoría, una asociación con el consumo excesivo pesado de alcohol con puntuaciones más bajas en los test cognitivos. En este caso utilizaron el Mini-Mental. Y en las personas que no tenían, de esos participantes que no tenían deterioro cognitivo leve, sí se asoció o se evidenció un menor riesgo de demencia con los consumos leves de alcohol, cerca de un 55% de protección, y una tendencia a mayor riesgo de trastorno neurocognitivo mayor en abstemios y consumidores pesados. Ellos decían que el tampoco consumir alcohol era un riesgo para desarrollar trastorno neurocognitivo. ¿Y por qué? Se ha comentado que puede llegar a ser protector o reducir el riesgo en Alzheimer en un 32% por su aumento en la liberación del hipocampo de acetilcolina y del vascular en un 25%, regulando los mecanismos fibrinolíticos como prevención de isquemia y aumenta el colesterol HDL, pero recordemos esto en consumo leve a moderado, no en consumo pesado ni en abstemios. Y ahora sí ya en tratamiento como tal, cuando el deterioro cognitivo está instaurado. Debe ser individualizado, debe ser multidimensional, ya lo mencioné, hay muchos factores en la nutrición. La nutrición es, digamos, una de las características más antiguas de la humanidad. Tiene mucho compromiso social, cultural, económico, ya lo había dicho. En demencia temprana, evaluar sobre todo los hábitos de vida saludable. Las recomendaciones en pacientes con demencia temprana son las mismas, muy similares a estas personas que no tienen deterioro cognitivo. Hacen mucho énfasis en mantener su ingesta de proteínas entre 1 a 1.2 gramos por kilo día, y según las recomendaciones en condiciones agudas esta recomendación puede subir hasta 1.5 o 2 gramos por kilo día. Refiero a hospitalizaciones, sobre todo en procesos severos que conlleven a UCI, pero las recomendaciones en general son las mismas para una persona sin demencia. Y ya en demencia avanzada el objetivo es evitar complicaciones y brindar el confort tanto a nuestros pacientes como a sus cuidadores y familiares. Debe hacerse una evaluación completa e individualizada y según esta evaluación modificar o dar alimentos con textura modificada. Las técnicas de alimentación, también lo mencioné, debe hacerse una intervención multidisciplinar. Acá nos apoyamos de fonoaudiología, de nutrición, porque las texturas deben modificarse por la aparición de disfagia, sobre todo a las dietas, los consumos de alimentos líquidos claros o de disgregantes. Evitar combinación precisamente entre las texturas, ya que las combinaciones van a conllevar un mayor riesgo de disfagia y de broncoaspiraciones. Preguntar siempre las voluntades anticipadas. Esto es un proceso de educación que empieza en etapas muy tempranas, ¿sí? De pronto cuando no hay una demencia todavía avanzada, nuestros pacientes preguntarles qué quisieran. Desafortunadamente acá en Colombia no tenemos la costumbre de dar nuestras voluntades a nuestros seres queridos y eso nos facilitaría mucho
la toma de decisiones tanto para los familiares como para nosotros, desde la parte asistencial. Después de esta valoración individualizada y completa, evaluar si tenemos voluntades anticipadas o no, hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Para qué? Para disminuir los riesgos, complicaciones y el encarnizamiento terapéutico, actividades fútiles que de pronto en nuestro paciente van a causar más malestar que beneficio. Hacer un acompañamiento interdisciplinar y siempre, siempre estar en constante comunicación con la familia. Como les mencioné, es un momento cuando la demencia está avanzada y hay además una disfagia de gran consternación en nuestros familiares por los miedos que mencionaré acá. Y es que, ¿cuáles son los miedos? Pues siempre hay que explicar qué es la nutrición e hidratación artificial, explicándoles que es una técnica de alimentación cuando la vía oral ya no es posible y que existe la forma enteral o parenteral. Enteral, pues, sonda nasogástrica o gastrostomías, o la nutrición parenteral a través del acceso venoso central. También nos preguntan mucho, o nos preguntamos incluso nosotros, ¿será útil la nutrición y hidratación artificial? Tener muy claro que una hidratación y nutrición artificial no cura ni revierte la demencia. Puede conllevar a más complicaciones, a más hospitalizaciones. Tampoco aumenta ni disminuye la supervivencia y no evita las neumonías por aspiración. Esta era una creencia que se tenía, que uno podía utilizar vías alternas de alimentación para disminuir el riesgo de las broncoaspiraciones, y ya sabemos que no es así. ¿En qué caso se podría utilizar? Si creemos que la progresión de la disfagia es debido a una causa que es potencialmente reversible, probablemente ahí la podríamos utilizar con un margen de temporalidad y con mucha educación a los familiares y cuidadores, siendo muy claros que si no logramos revertir la causa, probablemente a futuro eso crónico no se va a beneficiar de la nutrición o hidratación artificial. También nos preguntan mucho, ¿siente hambre, siente sed, se sentirá mejor? Sabemos que el uso incluso de vías alternas de alimentación muchas veces conlleva a sobrecarga hídrica, edemas, aumento de secreciones, que es uno de los síntomas a paliar en etapas avanzadas de la enfermedad. Sí hay que evitar el uso en etapas finales, ya que se pueden considerar otras medidas que nos ayuden a tranquilizar, que nos generen acompañamiento a nuestros pacientes. También sabemos por estudios funcionales que las personas que tienen demencias avanzadas y ya están muy cerca al final de vida incluso, no perciben hambre ni sed. Esto ayuda a tranquilizar mucho a nuestros familiares y cuidadores. Y si no come ni bebe, entonces morirá de hambre. Pues no, ya sabemos que la causa de fallecimiento será la evolución propia de la enfermedad. El marcador o la condición índice no va a ser la falta de nutrición, sino el proceso de su enfermedad y que ya está entrando en la etapa avanzada terminal. Y no hay indicación de nutrición artificial, perdón, la no indicación de nutrición artificial no significa que entonces no vamos a hacer nada, ¿sí? Como que esa frase de que ya no hay nada que hacer, no. Siempre hay algo que hacer, siempre hay alguna forma de generar bienestar y confort a nuestros pacientes y a nuestros familiares. Entonces, ser muy claro que si no utilizamos vías alternas de alimentación, tampoco significa que no vamos a seguir cuidando de nuestro paciente. Este es un principio ético. No todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. Entonces, tener claro que a veces por querer hacer más, hacemos menos y conllevamos a más riesgo y sufrimiento. Sabemos que las nutriciones e hidratación artificial no mejora la mortalidad en el primer mes, tampoco mejora la mortalidad en el siguiente año y tampoco mejora las tasas de rehospitalización. Ya lo había mencionado, en este artículo no lo tomaron en cuenta, pero tampoco reduce ese riesgo de broncoaspiraciones. Y este es como un flujograma que elaboré, es como lo que yo hago en las consultas o en pacientes hospitalizados cuando me enfrento a pacientes que tienen demencia y disfagia. Evaluar muy individualizadamente, ¿sí? Con las voluntades anticipadas y todo el tiempo en comunicación constante con la familia si hay una causa desencadenante. Si hay una causa desencadenante y la podemos tratar, pues tratemos la causa. Ahí es donde mencioné que podemos utilizar las vías alternas temporalmente, ¿sí? Si consideramos que la causa se puede tratar. Si no hay una causa desencadenante o si creemos que esa condición no se puede tratar y revertir, sí hay que evaluar el grado de disfagia y el riesgo de broncoaspiración.
Si es leve a moderado, podemos hacer un seguimiento por fonoaudiología y nutrición, los cambios de texturas, las adecuaciones, las técnicas de alimentación. Y si es alto, definitivamente no estaría el indicado de uso de vías alternas de alimentación y podemos utilizar la hidratación subdérmica. En cualquiera de las etapas, asegurar una dieta confort, lo mencioné. Ya esas restricciones dietarias no son tan importantes en este momento, pues tampoco liberarnos del todo evitando descompensaciones de otras condiciones comórbidas, siempre hacer el acompañamiento psicológico, social y espiritual para nuestro manejo interdisciplinar. Y ya para terminar, estas son las recomendaciones de la ASESPEN, de la Asociación de Nutrición Europea. Son 20, pero quiero recalcar que recomiendan siempre hacer tamizaje nutricional en fases prodrómicas y en etapas tempranas y en cualquier momento del proceso de enfermedad de demencia. Realizar, o más bien, generar recomendaciones de alimentación adecuada, modificadas a las necesidades y preferencias nutricionales de nuestros pacientes. Siempre educar a los cuidadores, finalmente son ellos quienes van a soportar, ya lo hablábamos ahorita, cuando aparecen las alteraciones en las funciones ejecutivas, las apraxias, las agnosias, o cuando nuestro paciente ya no es capaz de tomar decisiones. Entonces siempre educar a nuestros cuidadores y familiares. Los suplementos nutricionales se pueden utilizar para el manejo de desnutrición, pero recordar que no impactan en el desarrollo y la progresión de la demencia. Y lo que no recomiendan en estas guías, hacer restricciones dietéticas, somos un poco más liberales, la dieta confort, el uso de omega 3, no, la evidencia que encontraron ellos no es muy fuerte a favor para el uso de omega 3, los suplementos con vitaminas y micronutrientes cuando hay ausencia de la deficiencia de estos suplementos, es decir, para la prevención o corrección del deterioro cognitivo no son recomendados. Si hay deficiencia se pueden utilizar. Los suplementos de vitamina D y E para prevención o corrección del deterioro cognitivo. Las alimentaciones por vías artificiales en demencia grave o la nutrición e hidratación artificial en fases terminales de la vida. Son como las recomendaciones más importantes de estas 20 que nos originaron. Quiero que se lleven que siempre hay que hacer prevención y hacer tamizaje nutricional. Los problemas nutricionales son parte de la enfermedad, hacen parte de ese trayecto, de la trayectoria normal de la enfermedad. Se recomiendan los patrones nutricionales dietarios más que la suplencia de nutrientes individuales para ralentizar el deterioro cognitivo. La nutrición por sondas no está recomendada en pacientes con demencia avanzada y siempre hacer un manejo multidimensional y multidisciplinar. Muchas gracias.